Un saludo para todos. Ya tenemos 38 personas conectadas. Qué alegría. En un país que tiene dificultades de luz e internet, eso no es poca cosa, y en medio de las agendas tan complejas que tenemos en estos días. Yo creo que primero resaltar la gente que está aquí. Me da mucha alegría ver nombres repetidos entre un foro y otro. Además de la actividad que tuvimos esta mañana en CIUCAP, veo aquí a Armando, veo a Carla, así que nada, contenta porque veo que estamos haciendo comunidad y estamos pensando algo chévere para estar más en contacto con ustedes. Ya les diremos, no me voy a adelantar porque lo estamos cocinando. El día de hoy vamos a estar hablando de conceptos clave. Para mí es un gusto tener a Ana Fina aquí. La profesora Ana Fina es la directora de la Oficina Técnica de Posgrado. Tiene una trayectoria en temas de innovación y emprendimiento que, bueno, siempre soñamos con tenerla aquí, pero mientras no la tenemos, es nuestra gran aliada, nos pone en contacto, nos presenta oportunidades, es como una mentora del cielo. Yo te agradezco mucho, Ana, siempre tu disponibilidad para apoyarnos en todas las iniciativas que tenemos aquí en el centro. Y asimismo agradecer al equipo, que me encanta también verlo crecer. Ana Fina, tú nos acompañaste en el primer semestre y yo no me recuerdo cuántas personas se habrán conectado en ese foro. No tenías estos números de hoy. No los teníamos. Y eso bueno, es muestra y producto de un trabajo mancomunado. O sea, ya no es nada más el CIE y nuestras redes, sino que ahora también nos hace difusión la Católica como tal, con todas sus redes institucionales, la Dirección de Egresados con todas sus redes, la Fundación BBVA Provincial a través de su cuenta también del banco. Entonces, bueno, es un trabajo en el que poco a poco hemos ido creciendo y haciendo comunidad, que lo vemos porque cuando vemos estos nombres repetidos ya no suenan, ya Sor Ángel, que anda también por allí. Entonces ya son nombres que tú ves que vienen asistiendo una a una a las actividades que les vamos proponiendo desde el centro. Como saben, este espacio está concebido para que dure una hora de intercambio. La idea es que la profe Ana Fina pueda hacer el recorrido por su presentación y luego podamos dar un chance de unos 15 minutos aproximadamente para preguntas. Este foro nace pensado en la cátedra institucional y por eso la temática está acorde a lo que tenemos programado en el plan de clase. Pero ¿qué pasa? Innovación y emprendimiento nos interesa a todos. Entonces, lo tomamos ahora también como una iniciativa de extensión social en donde hacemos convocatoria abierta, y por eso tenemos muchas personas acá que no necesariamente son cursantes de la cátedra, pero les llama la atención el tema. Y eso caracteriza también al foro. No es una clase magistral. Si trabajamos los temas, si damos contenidos, porque como dice Ana Fina, si aprendemos la teoría, pues minimizamos el riesgo de cometer algunos errores. Pues la idea es compartirlo en términos digeribles para todo el que tenga interés en el área. Así que bueno, le doy el pase a Mayerlin para que te presentes formalmente y ahí sí comienza entonces con tu intervención. Bienvenida, Mayerlin, de Dirección de Egresados, bueno, nuestra gran aliada de los foros temáticos juntos con CIUCAP. Gracias, Aymara. Buenas tardes. Bienvenidos todos. En nombre de la Dirección de Egresados, les damos nuestro agradecimiento, les expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos y por permitirnos ser parte de esta iniciativa. Hoy tenemos a la profesora Ana Fina Vargas, socióloga egresada de la UCB, cuenta con una maestría en creación y gestión de empresas innovadoras y de base tecnológica de la Universidad de Valencia, España, y una maestría en administración, mención gerencia de empresas en la Metropolitana. Fue directora de posgrado en el área de estudios gerenciales, económicos y sociales en la UNIMED, coordinadora de la maestría en administración, mención gerencia de empresas y coordinadora del diplomado de estudios avanzados en emprendimiento. Actualmente se desempeña como directora de la Oficina Técnica de Posgrado de la UCAP, es miembro de la Red Iberoamericana para la Investigación del Emprendimiento y profesora e investigadora en el área de emprendimiento por más de 14 años. Profesora Ana Fina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mayerlin, por esta presentación, agradecida, y además muchísimas gracias a todo el equipo
del CIE por invitarme a participar nuevamente en los foros temáticos que me encantan y además por adoptarme en todos los proyectos geniales que desarrollan desde el Centro de Innovación y Emprendimiento. Para esta tarde, mi intención con todos los que estamos aquí, que además es un gusto ver tal como dice Aymara, caras conocidas en estos espacios, nombres que ya reconocemos, generar comunidad de aprendizaje es maravilloso y eso nos permite apoyarnos. Sin duda, las redes de contacto son uno de los elementos clave en el emprendimiento. De eso vamos a hablar hoy. Y hoy, ¿qué es lo que me interesa? Compartir con ustedes lo que son los elementos básicos al definir el emprendimiento. Vamos a ver la teoría, pero bien precisa, intentando además aterrizarla y llevarlo a lo práctico, que es eso, sin duda, lo que nos interesa. Tal como les dijo Aymara, voy a estar conversando con ustedes unos 30 minutos, a lo sumo, compartiéndole algunos elementos. Y luego me interesa mucho más, por supuesto, el espacio para compartir, para comentar, para escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Recuerden que tenemos una sección de preguntas y respuestas en este foro. Allí pueden ir cargando sus preguntas y sus comentarios. Esto nos permite hacer un seguimiento mucho más ordenado de todas las intervenciones, por lo menos más que en el chat, que también está a la disposición y donde también nos podemos comunicar. Entonces, sin más, vamos a ir avanzando con lo que quiero compartirles el día de hoy. Lo primero tiene que ver con el propósito de este espacio. Mi intención es compartir con ustedes el concepto de emprendimiento. Tenerlo claro nos permite avanzar de mejor manera en este proceso. Un poco esa es la reflexión, luego de trabajar por algunos años con este concepto, de trabajar con emprendedores, de trabajar en diversos programas de formación y asesoría para nuestros emprendedores. Tener claro lo que es nos permite avanzar de mejor manera en su desarrollo. Conocer las etapas del proceso emprendedor, entender cuáles son los riesgos que tenemos asociados a estas iniciativas, nos brinda un piso más sólido para lograr el éxito en una actividad que ya tiene un riesgo implícito. Entonces, ¿qué vamos viendo? Vamos a ver primero una línea de tiempo de este concepto. Hay quienes dicen que el emprendimiento está de moda y siempre me causa gracia esa frase de, bueno, hace mucho que se está hablando de emprendimiento, tal vez no con ese nombre o con la misma intensidad, pero también vamos a ver el motivo por el cual ahora lo escuchamos de manera mucho más común. Vamos a ver algunas coincidencias, diferencias del montón de conceptos de emprendimiento que existen. Lo bueno de estos espacios es que quienes estamos desde el lado de la academia y que nos dedicamos a investigar, a la teoría, también nos interesa digerir esta información, poder compartirla de manera que todos podamos aprovechar. Y les voy a compartir lo que para mí es el top 3 en los conceptos de emprendimiento. De todas estas listas que existen, les voy a compartir aquellos que considero engloban de mejor manera lo que es el emprendimiento. Y ojo, esto está definido desde mi gusto absolutamente personal, entonces va a quedar a disposición el poder compartir luego cuáles consideran son ustedes más interesantes y siempre esta discusión enriquece muchísimo esta etapa. Viendo un poco el tiempo que tenemos que el emprendimiento no es para nada nuevo. Cantillón ya habló de emprendimiento en 1775, es decir, estamos hablando de los primeros pininos teóricos en el área de economía y ya desde aquí se reconoce al emprendedor específicamente, al entrepreneur, desde estos años y hemos avanzado a lo largo de los años. Entonces tenemos a Schumpeter hablando también de emprendimiento y Mary Leland con un enfoque más psicológico y Drucker con un enfoque más gerencial en los años 60. Pasamos a los años 90 también donde se incorporan otros elementos interesantísimos y seguimos aún teorizando sobre el emprendimiento. Por eso esa línea que ustedes ven allí es una flecha que sigue, que no se detiene, que todavía estamos teorizando, que todavía incorporamos, que todavía cambiamos algunas definiciones. Al final, algo que queda claro es lo dinámico que es el fenómeno del emprendimiento. Es una característica clave de este fenómeno y por eso desde montones de disciplinas estamos abordando
fenómeno que nos aparece. Entonces una primera pregunta es, bueno, pero ¿cuántos conceptos de emprendimiento puede haber? Porque de manera constante, cuando uno lee sobre el tema, el primer párrafo de casi todos los artículos que existen en el área dice algo como: aun cuando no existe un consenso sobre el concepto de emprendimiento y hay una amplia diversidad, y allí sigue la investigación. Entonces, por supuesto, surge esta duda, bueno, ¿cuántos conceptos existen? Les puedo decir que cuando colocamos estas dos palabras en Google, este es el número que les va a aparecer, que no es nada pequeño. Podemos decir, bueno, pero al final en Internet conseguimos de todo, cosas interesantes, cosas no tanto, algunas válidas, otras de las cuales deberíamos dudar. Eso es cierto. Y si nos ponemos entonces un poquito más acuciosos y no vamos a Google Académico específicamente, igual vamos a obtener como mínimo 162.000 resultados cuando colocamos estas dos palabras en el buscador. Efectivamente, hay una diversidad importante de conceptos asociados al emprendimiento. Y una de las razones fundamentales para esta diversidad tiene con desde dónde se conceptualiza el emprendimiento. Lo primero clave, el emprendimiento es fundamental para el desarrollo económico y social de los países. Ese es un hecho real en el que todos coincidimos, todos los que lo investigamos, quienes los apoyamos como el Centro de Innovación y Emprendimiento y la Dirección de Egresados de LOCAP, quienes nos interesamos como BBVA Banco Provincial que está apoyando proyectos del CIE, todos aquellos que estamos vinculados con el emprendimiento reconocemos su importancia para el desarrollo social, económico de los países. Brinda dinamismo, implica innovación, creatividad, no solo generación de empleo, que es lo primero todos diríamos, obvio, es claro que este es el aporte. Además de ello, estamos hablando de satisfacción de necesidades clave, de apoyar además a quienes más lo necesitan desde las sociedades, que tenemos iniciativas sociales, políticas, culturales, deportivas, que permiten que nuestras sociedades se desarrollen de la mejor manera y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, dicho esto, pues bueno, todos nos interesamos en el emprendimiento, en apoyarlo, en fomentarlo, en motivarlo, en cuidarlo. Siendo así, pues bueno, también tenemos que definir qué es eso que estamos apoyando, qué es eso que queremos que crezca dentro de nuestra sociedad. Y es así como desde la academia, los psicólogos definen el emprendimiento, quienes estamos en las ciencias sociales también lo definimos, en las ciencias económicas. Y aquí empezamos a ver algunos matices distintos en los conceptos. Luego, depende de quién apoye o ayude el emprendimiento, también entonces empezamos a ver diferencias. Es distinto lo que una institución financiera entiende por emprendimiento o por emprendedor a una incubadora o a una organización que se dedica a la formación. Y finalmente, quienes legislan también tienen una manera de definir el emprendimiento. Y así, desde las ordenanzas, leyes que existen, varía la definición. Y es por eso que este concepto tiene tantas acepciones, se entiende de tantas maneras distintas. Entonces, más allá de reconocer todos estos conceptos, yo les voy a presentar los elementos diferentes y comunes en todos estos conceptos, más que conversarlos, por supuesto, es clave que cuando decidimos emprender, sepamos cómo cada una de estas organizaciones que integran el ecosistema de emprendimiento definen al emprendedor o entienden el emprendimiento. Puede que en algún momento yo decida, por ejemplo, como emprendedor, optar o buscar apoyo en una organización de formación y cuando llego y toco la puerta resulta que yo no estoy dentro de ese concepto, que tal vez ya para ellos yo soy un empresario o aún no cumplo para ser un emprendedor o desarrollar un emprendimiento. Entonces, aquí hay una primera clave importante al momento de emprender y es reconocer cómo define esa organización del ecosistema de emprendimiento al emprendedor y a este mismo tema. Si estoy interesado en solicitar un financiamiento, por ejemplo, ¿cómo saber que esa institución financiera me entiende y me reconoce como emprendedor? Que estoy a lo mejor dentro de sus objetivos de apoyo. Y dicen, bueno, vamos a apoyar a quienes estén desarrollando proyectos con menos de 3 años de funcionamiento en el área de tecnología. Esa entonces es su definición. Conocerla es importante para saber que yo como emprendedor puedo aprovechar lo que esta institución financiera
está aportando a quienes estamos en el ecosistema de emprendimiento. Entonces, la primera clave aquí importante es, sí vale la pena entender cómo las organizaciones entienden, conocen y definen al emprendedor y al emprendedor. Dicho esto, vamos a ver coincidencias y diferencias sobre los conceptos de emprendimiento. Las coincidencias. La revisión que yo hasta este momento tengo de conceptos de emprendimiento es amplia. Vengo estudiando este tema ya hace algunos años. Además, me encanta estar atenta a cómo surgen nuevas maneras de entenderlo. Y además estar atenta de esto en distintas latitudes también. Ya es parte, bueno, de mi línea de investigación como académica y además un gusto hacerlo. Entonces, de esta amplia revisión, que por cierto, aquellos que estén interesados en mayores detalles, sobre todo los conceptos que existen, sobre los que tengo levantado y la información, con todo gusto, por supuesto, luego yo voy a dejar mis redes y les compartiré luego también vía chat, mi correo electrónico, al concluir esta presentación, pues con todo gusto, estoy a la disposición, simplemente me consultan y yo les puedo compartir información que ustedes requieran o necesiten. ¿Dónde están las coincidencias? Primera coincidencia en términos de que el emprendimiento es un proceso. Esto quiere decir que tiene un inicio, que tiene un cierre, y entonces allí decimos, bueno, cierre, ¿que acaso tengo que cerrar la empresa que voy a emprender? No necesariamente, pero la mayoría coincide en que llega un momento en que dejas de ser emprendedor para ser empresario. Entonces allí ya emprendiste y ahora estás en el desarrollo de tu organización. Algunos autores dicen, hey, cuando ya eres empresario no puedes perder tus competencias de emprendedor. Debes estar siempre atento a las oportunidades, debes estar siempre pendiente de lo que ocurre en el entorno, siempre innovando. Es así, el asunto es que en algún punto dejas de ser emprendedor para la mayoría de los autores y te conviertes en empresario. Entonces lo entienden como un proceso. Luego sí hay diferencias en términos de las etapas de este proceso, pero todos lo ven como un proceso. Hay un inicio con esa idea, lo que la mayoría asocia con ese bombillito que se enciende, ese eureka, aquí hay una oportunidad de negocio, esta es una opción interesante, esto lo puedo aprovechar. A partir de allí, entonces el definir la idea, darle forma, comenzar a desarrollar. Algunos entienden que es mejor pensar en productos mínimos viables, es decir, ir probando esa idea en el mercado, para entonces luego sí constituir una organización. Otros dicen, no, tal vez es mejor que arranquemos de una vez con la empresa y comencemos a funcionar. En fin, en cuanto al proceso, hay distintas maneras de entender las etapas que integran este proceso. Sí podemos afirmar, todos entienden que es un proceso, o la gran mayoría de los autores. La segunda coincidencia que encontramos se refiere a la oportunidad. Los conceptos revisados siempre hablan de la oportunidad. Emprendimiento implica identificar una oportunidad. Esa oportunidad, algunos autores lo asocian a necesidad, y es una necesidad insatisfecha en el mercado, y entonces yo, como emprendedor, puedo pasar a dar respuesta a esa necesidad que tiene el mercado. Es clave destacar que también coinciden muchos autores en que no todas las oportunidades lo son así para todos los emprendedores. Es probable que yo identifico una necesidad en mi comunidad, que tal vez haga falta una escuela de fútbol, porque hay un montón de chicos que no están haciendo alguna actividad en este momento y que a todos más o menos les gusta y los veo jugando en la calle, más bien arriesgándose con la pelota de fútbol. No, y digo, oye, pues aquí hay una oportunidad, hay una necesidad clara de estos chicos de tener un espacio, de que alguien los forme, los guíe en el tema de fútbol, pero yo no sé nada de eso. Y yo no sé nada de fútbol y no conozco a nadie que sepa de esto. Entonces puedo presumir de entrada que tal vez esto, aunque es una necesidad del entorno, de mi comunidad en específico, no necesariamente sea una oportunidad para emprender en la que yo pueda aprovechar. Entonces empezamos a ver algunos matices interesantes y claves cuando queremos emprender. Pensar en la oportunidad implica en que estamos viendo la coincidencia de varios elementos, que es una necesidad real del mercado, pero que además se cuenta con lo necesario para aprovechar. Y otro punto clave en cuanto a la oportunidad tiene que ver con el elemento motivacional.
con esa pasión y ese gusto que yo tengo por eso que identifico es una necesidad, porque a lo mejor puede que el fútbol no sea lo mío y que no me guste ni un poquito. Lo mío es el béisbol y es eso lo que me apasiona y es eso lo que me emociona y es eso lo que me pone a vibrar. Entonces, aquí nuevamente será oportunidad en la medida en que tengamos la confluencia de esos elementos para poder aprovechar. También coinciden los autores en que el emprendedor está en una búsqueda constante de oportunidad. Está todo el tiempo atento a dónde existen necesidades, a dónde hay espacios no satisfechos para poder aprovechar, para poder dar respuestas a esas necesidades. El Baxter específicamente lo define como obsesionados por las oportunidades y eso puede ser interesante, por supuesto, bien entendida esta obsesión. Luego tenemos coincidencias en cuanto a recursos. El emprendedor gestiona recursos y los obtiene. Esas son dos claves para emprender sin duda y dos acciones constantes en las que el emprendedor está. Entonces, primero, necesito obtener recursos para aprovechar la oportunidad que identifiqué, pero además yo necesito gestionar de manera eficiente esos recursos en el desarrollo de las primeras etapas del emprendimiento, más que en los siguientes momentos. No tenemos recursos ilimitados, la mayoría de los que emprendemos. Están muy bien limitados, están muy bien definidos. Es esto exactamente con lo que contamos. Es por eso que la gestión de los recursos pasa a ser una clave para emprender. Además, en este punto, algunos autores indican un aspecto interesante y es que los emprendedores que han tenido éxito entienden los recursos no solamente desde el enfoque financiero. Es decir, no es solamente necesito toda esta cantidad de dinero para poder hacer A, B, C, D. No. Entienden que los recursos, o ven los recursos de una manera más amplia y distinta. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, yo necesito una página web para mi empresa o para mi emprendimiento. Bueno, resulta que yo tengo un contacto que es un amigo que diseña páginas web, entonces voy a tocar la puerta, voy a explicar, y vienen los temas, por supuesto, de enamorar a los otros para que participen con nosotros en nuestras iniciativas, pero comprenden que los recursos no son solo financieros y que los contactos también son recursos, que los conocimientos son recursos y que el dinero, por supuesto interesa y es importante, ¿no? Entonces, en la gestión y la obtención de recursos vemos otra coincidencia en los conceptos y además vemos que es un aspecto clave para emprender. Luego coinciden en la creación de, ¿no? Emprendimiento implica crear, implica que algo nace de las manos del emprendedor, que se crea una propuesta, que luego podría ser una organización, que puede ser un proyecto, que puede terminar en una empresa, pero está ese crear desde cero a partir de la identificación entonces de esta oportunidad, la obtención de los recursos para poder aprovecharlas. Entonces va a crear como mínimo un grupo de personas y va a crear una comunidad que se va a dedicar a aprovechar esta oportunidad o a satisfacer una necesidad que esté clara en la sociedad. Un quinto, de coincidencia tiene que ver con la innovación. Diferenciar la propuesta de valor con la cual se da respuesta a la necesidad del mercado es otra coincidencia clara en los conceptos de emprendimiento. Y además pasa a ser una clave para emprender. Tener éxito al momento de emprender, sin duda siempre tiene marcado este ingrediente, la innovación. ¿Cómo me estoy diferenciando de la competencia? ¿Cómo estoy agregando valor en esta propuesta de manera clara? Y recordemos la diferencia entre innovar e inventar, que es una diferencia fundamental a precisar en este punto. Inventar implica crear algo nuevo que puede estar toda la vida en mi casa y que lo puedo usar yo. Eso es un invento. Una innovación es el momento en que yo tomo eso que creé, eso que inventé, lo llevo al mercado y al mercado le interesa, lo acepta y lo valora. En ese momento estamos ante una innovación. Los inventos que se quedan guardados en casa, guardados en los laboratorios, guardados en nuestras computadoras, diseños, en papel, son esos inventos. Una vez que llegan al mercado, el mercado además les interesa, los acepta, los quiere y paga por ellos, estamos hablando de innovación. Entonces, todos los conceptos sobre emprendimiento apuntan a este ingrediente. Hay innovación en las propuestas que realizan para aprovechar esa oportunidad que identificaron en el mercado.
Y suelen ir también los conceptos un poco más allá. Dicen, también los emprendedores y en el emprendimiento se da innovación en el proceso para gestionar los recursos o en el proceso para aprovechar la oportunidad que se está identificando. Es decir, que la innovación no está solo en eso que estoy ofreciendo al mercado, sea un bien o servicio, también está en todo el proceso relacionado con su diseño, con su desarrollo, con su puesta en práctica para llegar definitivamente al mercado o a la sociedad. El último punto de coincidencia que quisiera compartirles es que los autores entienden que el emprendimiento es una manera de pensar, es una manera de entender el mundo. Los emprendedores tienen una forma específica de verlo, el mundo, de aproximarse a él, de comprenderlo y de relacionarse con él mismo. Por eso, cuando instituciones como Lapson dicen, bueno, los emprendedores están obsesionados en la búsqueda de oportunidades, tiene que ver con esta coincidencia, con entender que es una manera de pensar y por eso vas a estar todo el tiempo identificando oportunidades y por eso de manera constante estás procurando esa innovación. En algunos casos, de hecho, se presentan estudios realizados hace bastante tiempo donde no estaba tan claro ese concepto de innovación, pero leemos las experiencias y nos damos cuenta es que esta persona estaba en una constante innovación, solo que en ese momento el concepto no se utilizaba. Pero es esa la manera que tiene de pensar. Además, la mentalidad emprendedora implica muchos elementos que los van a ver también en el foro temático de perfil del emprendedor. Tiene que ver con asumir riesgos calculados, tiene que ver con ese autoaprendizaje, esa manera bueno, en que el emprendedor es un autodidacta constante, que está interesado en buscar información y en aprender, tiene que ver con esas características de ese perfil. Bien, estas son las coincidencias revisando la teoría. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Anteriormente vimos las coincidencias, ahora veremos 4 diferencias que de manera constante se aprecian en los conceptos de emprendimiento. La primera está relacionada con el tiempo. No todos los conceptos de emprendimiento entienden el mismo tiempo para definir este fenómeno. Es decir, algunos autores entienden que luego de los 2 años ya es empresa, no es emprendimiento, otros dicen que luego de 3 años, otros luego de 4, otros hablan más que de tiempo específico, dicen el tiempo en el cual le toma a la empresa mantenerse por sí misma y generar ciclos claros de venta y de ingresos y cerrar estos ciclos. Entonces allí no hay una coincidencia, hay más, al contrario, hay muchas opciones. Y haciendo referencia nuevamente al ecosistema de emprendimiento, cada organización lo entiende de forma distinta. Además, las organizaciones financieras lo ven de manera distinta. Algunos incluso dicen, bueno, pero es que un emprendedor es aquel que tiene la idea. Así no tenga ni una sola venta de ese producto, de ese servicio que quiere comercializar. O si es una ONG, así nunca atendió a una persona, pero tiene la idea, ya es un emprendedor. Y es una idea viable, interesante. Entonces aquí no hay para nada coincidencias, por el contrario, verán muchísimas diferencias cuando leemos y analizamos este punto en particular. Otra diferencia clara tiene que ver con el área, ¿no? Dependiendo de quién define el emprendimiento, algunos entienden que el emprendimiento está más asociado a ciertos en específico sectores productivos, industriales, y luego nuevamente, si lo vemos por área disciplinaria que define, los psicólogos lo ven de una manera y los economistas de otra y los sociólogos lo vemos de otra. Entonces, aquí sí se aprecian diferencias claras que son además en el caso de las disciplinarias absolutamente comprensibles y lo que permiten es sumar a esta definición. Luego hay diferencias en cuanto a lo que es la evolución propia de algunos conceptos. Algunos autores se han ido evolucionando en relación a este tema, otros no tanto. Se mantienen con conceptos que podríamos decir, bueno, no tiene que ver tanto con el momento en que el concepto se desarrolla, sino cómo el concepto en sí mismo va evolucionando considerando los cambios, además en lo que estamos, ¿no? Y otra diferencia, y la última importante, tiene que ver con el concepto de éxito. Hay quienes entienden que un emprendimiento es aquel que efectivamente logra tener el éxito en el mercado, no logra realmente cumplir ese objetivo por el cual
se define. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es atender a niños de la calle, sea un emprendimiento en la medida en que logre atender a niños. Entre tanto, no es un emprendimiento, es una idea. Esto no es tampoco, o no se ve de forma clara en todos los conceptos. Hay quienes dicen, si tienes la idea, así no tengas éxito, o si tienes la idea y fracasaste, igual eres un emprendedor y estás aprendiendo de la misma. Hay diversas maneras de entender el éxito en específico dentro de los conceptos que he podido estudiar y que he podido revisar. Creo que sí es importante apostar al éxito como objetivo, a lograr eso que yo como emprendedor quiero aportar a la sociedad. Ese debe ser mi camino, mi norte, y hacia allá voy a apuntar. Y por eso, entonces, aspectos como resiliencia son claves, constancia también es una característica típica de los emprendedores, pues el camino al éxito está lleno de retos, sin duda, de los cuales irlo superando es fundamental. Tal vez algunos retos resulta que, bueno, pero ese no es el reto que tengo que enfrentar, puedo ir por otro lado, y van aprendizajes nuevos. Entonces, no es un camino lineal, sin duda el del emprendimiento, y más lograr el éxito en el emprendimiento. Sin embargo, este camino es apasionante y de eso no nos cabe duda a ninguno. Bien, vistas coincidencias y diferencias, entonces les quiero compartir, para cerrar ya con mi presentación, lo que para mí son los tres conceptos que como les dije antes, los que más me gustan. No necesariamente aquí utilicé como criterio que cumplan con todos los elementos claves o que sean los más citados en artículos, tampoco fue el criterio. En este caso es más un tema de gusto personal, y es lo rico de estos foros temáticos que nos permiten compartir desde este espacio también, ¿no? Lo cierto es que ellos me han permitido comprender de mejor manera el fenómeno y poder trabajarlo también desde el ecosistema. Uno de los conceptos que me ha gustado mucho desde que lo vi es el que plantea la comunidad europea. Ellos tenían una comisión específica que trabaja de emprendimiento, y entonces ellos plantean primero que tiene que ver con actitud. Y como les dije, una de las coincidencias tiene que ver con mentalidad. Nos dicen, el emprendimiento es una actitud. Primer punto clave, ya nos habla de un perfil personal específico. Luego nos hablan del proceso, que también les dije es una coincidencia típica. Entonces es un proceso para crear y desarrollar una actividad económica. Aquí algunos podrían decir, bueno, pero necesariamente solo económica, no puede ser cualquier otro tipo de actividad. Y yo aquí les diría, por supuesto, puede ser cualquier tipo de actividad. Lo cierto es que todo emprendimiento, aun cuando no tenga fines de lucro, tampoco tiene fines de pérdida. Debe tener definido de manera clara cómo se va a sustentar en el tiempo. Ese es un aspecto clave del emprendimiento. Y es, no emprendemos para cerrar mañana o para cerrar en un par de meses. Eso ya es otra actividad. A lo mejor yo decido comprar algo y venderlo un poco más caro y voy a comercializar y listo, ya terminó la actividad. Muy bien, eso es una venta, no es un emprendimiento. Un emprendimiento es una actividad que se sostiene en el tiempo. Y para eso el tema financiero es fundamental. Entonces, vean que aquí habla de riesgo, creatividad, innovación, que creo son aspectos fundamentales que permiten tener esa gestión sólida que, como les dije, va a mantener en el tiempo lo que queremos desarrollar. Fíjense que luego habla nuevamente de la mentalidad. Este concepto incluye motivación y capacidad del individuo, ¿no? Creo que la motivación es un aspecto importantísimo en el emprendimiento. Encontrar lo que nos apasiona hace la diferencia para tener el éxito. Y aquí ya entran en elementos además donde podemos ver atisbos del concepto de intraemprendimiento, ¿no? Dicen, bueno, puede ser de manera independiente o dentro de una organización, pasan a identificar una oportunidad y ofrecer valor con la. El siguiente concepto que les quiero compartir es el concepto de dos autores que vienen trabajando hace mucho tiempo tema de emprendimiento, que son Shane y Venkatarama. Ellos plantean que el emprendimiento implica conocer, por supuesto eso está bien enfocado a los académicos, ¿no? Pero sí es clave conocer las fuentes de oportunidades, que hay un proceso entonces de esa identificación de esa oportunidad, que es ese descubrimiento. Entonces el emprendedor está
descubriendo la oportunidad, la evalúa y define cómo aprovecharla, que es esa explotación de las oportunidades. Entonces, nuevamente vemos un proceso que arranca con identificar, evaluar y aprovechar la oportunidad, aprovecharla de manera innovadora y mantenerla en el tiempo, ¿no? Además, fíjense que dicen que la iniciativa emprendedora no requiere, pero puede incluir la creación de nuevas organizaciones. Nuevamente, dejan entrever que se puede desarrollar dentro de una organización, que el intraemprendimiento es una vía emprendedora de las que existen. Entonces, nuevamente, está la creación de una organización sin especificar en este concepto en particular si con fines de lucro o no. Y el tercer concepto que les quería compartir fue desarrollado por el sistema de apoyo que funcionó aquí en Venezuela, el SACEP, hace algún tiempo ya, y habla de un conjunto de acciones para concretar soluciones sustentables e innovadoras. A mí esta primera parte me encanta, el hecho de concretar, porque no es solamente idear, estamos hablando de llevar a cabo una solución que se va a mantener en el tiempo y que además es innovadora, y eso va a permitir agregar valor a la sociedad, ¿no? Entonces, entender que estamos beneficiando a la sociedad, este es un enfoque que a mí me encanta de este concepto. Entender un emprendimiento sin impacto social es algo que aún, yo aún no consigo manera de diferenciarlo. Es que están unidos sí o sí. ¿Cómo voy a crear una empresa que no va a tener un impacto positivo a mi comunidad, a los clientes, a mis socios, a los empleados? Es que siempre implica beneficio para la sociedad el crear una empresa, el crear una organización, igual si es cultural, con más razón, un impacto maravilloso además para nuestra sociedad. Entonces esa satisfacción y beneficios para la sociedad, desde mi perspectiva, es fundamental y lo considero sin lugar a dudas como una clave para emprender. Tener esto claro asegura parte importante del éxito en el emprendimiento. Y eso sí está demostrado. Entonces quisiera cerrar con esta frase que lamentablemente veo ahora no se aprecia el autor es Guy Kawasaki, y él dice que el emprender es el arte de empezar. Esto creo que es mi concepto favorito, por eso no está en el top 3, está definitivamente de primero. Muy simple y muy potente, muy poderoso. Emprender es iniciar, tener una idea y no llevarla a cabo es simplemente soñar. Y necesitamos llevar adelante nuestros sueños, crearlos, ponerlos en práctica y beneficiar a nuestra sociedad. Es por eso que el emprendimiento es la base para el desarrollo de nuestras sociedades. Está allí su gran beneficio para todos. Y por eso cerrar este foro temático con esta frase: emprender es el arte de empezar, y por eso motivarlos a todos a que empiecen, a que esa idea que tienen allí la lleven adelante y emprendan. Muchísimas gracias a todos, y ahora vía chat luego les voy a compartir mis datos y abrimos entonces ahora el espacio para comentarios, preguntas que nos quieran compartir. Gracias, Ana Fina, por tu gran participación. Ahora, como dices, vamos a esperar que nuestra querida audiencia pueda escribir sus dudas y sus preguntas. Me encantó mucho esta conceptualización que haces, un poco porque es importante. Bueno, te voy leyendo los comentarios. Excelente presentación, sobre todo esta frase de cierre. Muchas gracias, Armando, quien estuvo esta mañana en un pequeño evento que se llamaba Conoce Asia UCAP. Un poco, dada mi experiencia, yo lo comento mucho a mis estudiantes de la cátedra institucional, esto no existía hace 20 años atrás en cuanto a que cuando éramos estudiantes universitarios, no, sí, esta conferencia queda grabada y la compartimos vía IBET, no te preocupes, sé que acabas de entrar. No existían estos centros de emprendimiento e innovación y las universidades no tenían incorporadas en esta misión, ¿no? Yo voy a atrever a conversar un poquito más mientras que nuestra querida audiencia interactúa con nosotros. Es importante. Seguro, yo te complemento, Francisco, yo te complemento. Sigue, cómo no, que con gusto. Es un tema interesante. Buenísimo, sí, fíjate que es importante, ya que estamos hablando y como educador, doblemente educador en pre y posgrado de mi querida y amada universidad, y tenemos ese sentimiento de conexión con la comunidad,
cómo las universidades se han transformado para acompañar al emprendedor desde toda óptica. Y la universidad, nuestra universidad es pionera, aquí dice, ok, en el caso de los food trucks son emprendimientos. Yo me atrevería, ya Jesús te vamos a contestar, yo me atrevería a decir entonces, las universidades tú crees, Anafina, que se han repensado. Y con base a este repensamiento, perdón, de plantearlo así de esta forma, al adoptar estos nuevos modelos de competencias, tanto en pre y posgrado, ¿qué consideras cuál es el rumbo que nos toca como país? ¿Cómo visualizas tú el emprendimiento en Venezuela, ¿no? Con tu experiencia tan rica en la academia? ¿Cómo lo ves? Sí, no, yo cada vez lo veo mejor, honestamente, ¿no? Cuando arrancamos ciertamente las universidades con el tema de emprendimiento, que ya muchas organizaciones lo estaban desarrollando, pues eso no estaba tan claro el tema, se asumía que el emprendimiento era solo para quienes estaban en el área de administración o economía, que eran ellos quienes tenían que estudiar emprendimiento, y así poco a poco las universidades nos fuimos metiendo en estos temas, tal como tú dices, los egresados de nuestra época no vimos materias como esta. Ahora, en la mayoría de las universidades de Venezuela, lo cual me encanta, es una materia obligatoria para todas las carreras, y eso permite lograr un objetivo que yo creo que es fundamental. No solamente es contar con más emprendedores, es contar con muchas más personas con competencias emprendedoras, y eso creo que hace una diferencia sustancial para crear organizaciones o dentro de las organizaciones, pero el perfil de un emprendedor tiene una serie de competencias que cambian el desarrollo de una organización, que lo potencian, que lo amplían de manera clara. Entonces, por eso yo celebro que las universidades estemos ya trabajando estos temas. Pero adicional a eso, hay toda una serie de organizaciones en el ecosistema de emprendimiento, en particular en Venezuela, que es amplio. Es decir, yo realicé en el 2020, prepandemia, 2019 realmente fue el año en que yo realicé una investigación sobre las organizaciones que están en el ecosistema de emprendimiento. Hice un levantamiento de estas organizaciones utilizando un modelo teórico específico, que es el del Foro Económico Mundial, que en lo particular es uno de los que más me gusta para entender el ecosistema o los ecosistemas de emprendimiento, y aparecían organizaciones y seguíamos investigando. Yo decía, bueno, pero yo no voy a hacer esta investigación nunca, porque seguíamos encontrando organizaciones que apoyan el emprendimiento, y una de mis preocupaciones con la pandemia es y cómo están las organizaciones del ecosistema. Entonces, por eso, el artículo que escribí sobre las organizaciones del ecosistema de emprendimiento y el impacto que tiene la pandemia, que lo pueden ver en la página web de posgrado, en apuntes de posgrado, en esa sección está el artículo. Hay un análisis que hace además el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo hace Hugo en particular, Hugo Cantis, y se mantienen las organizaciones. ¿Tienen problemas? Sí, como todas las organizaciones, la pandemia tiene impactos, pero se mantienen y están definiendo además nuevas formas de apoyar a los emprendedores, en tanto también las necesidades de los emprendedores han venido cambiando. Entonces, viendo lo que ocurre en Venezuela y viendo lo que ocurre en el mundo, mi expectativa es absolutamente positiva a que van a continuar funcionando las organizaciones que apoyan el emprendimiento, por supuesto, y van a seguir creciendo y van a seguir ofreciendo apoyo a nuestros emprendedores. Gracias, Anafina, que estaban diciendo que, creo que es Antonieta, tú, una participante que no te escucha, pero yo te he escuchado a la perfección. Vale. Al correo electrónico con que nos genera Zoom, a esta gran maravilla que nos ha permitido estar en resguardo. Y esto es una innovación, ¿verdad, Anafina? O sea, este tema del boom de las conexiones que considero que nos permite estar en resguardo a pesar del contexto. Yo hablo mucho de una frase en mis clases y es un poco lo que están compartiendo acá también, de la excelente presentación. Muchas felicitaciones, Anafina, de verdad que muy contento la audiencia con esto. Es un poco de que nos estamos moviendo siempre en Venezuela en un contexto, yo le llamo arenas movedizas, ¿no? Entonces es un poco como esa sobrevivencia a esas grandes arenas.
Agradezco mucho tu participación y lo que me acabas de comentar. Sin embargo, nos quedan unos 10 minuticos y pienso que es una excelente oportunidad para aprovechar, ya que ha crecido mucho esta iniciativa de los foros temáticos. La semana que viene vamos a tener el tema de la innovación y la creatividad. Yo creo que es una manera en que como academia nos podemos reinventar. Actualmente la universidad, como tú lo decías, acompaña al emprendedor. Tenemos mucho el sentimiento desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, y es un sentimiento de la UCAP, de ir más allá. Esta mañana nos preguntaban, y es un poco hacia dónde ir con el conocimiento. Tenemos desde el conocimiento la oportunidad de cambiar. Yo le hablo a mis estudiantes que el concepto de competencias desde el punto de vista académico no es solamente hacerte profesional, no, y es una visión que el doctor Gustavo Peña ha hablado. Nosotros no queremos profesionalizar a nadie en emprendimiento. Lo que le queremos es dar, yo le hablo a mis estudiantes de ingeniería, por ejemplo, te queremos entregar una caja de herramientas. Anafina, me gustaría oír si conoces algún concepto de lo que tú hayas manejado, que has manejado muchos. Yo le hago una distinción a los conceptos. Sabemos que los tipos de emprendimiento rondan sobre el emprendimiento por necesidad y oportunidad, o la tipología del emprendimiento de negocios o social. Pero yo me atrevo a ir más allá y yo te pregunto, esta nueva literatura que existe, o hay algún autor que según tu concepción, según tu visión y tu paradigma, hable del emprendimiento como una herramienta de desarrollo personal? ¿Tú consideras que pudiésemos hablar entonces que el emprendimiento nos hace ser emprendedores y futuros empresarios, pero primeramente nos trae un beneficio como persona? Sí, sí, algunos autores desde el área de la psicología sí lo entienden y de hecho por eso estudian las competencias emprendedoras en particular y las entienden positivas para el éxito personal. No todos, como siempre, no todos los psicólogos lo ven de esa manera, es decir, con conseguir consenso suele ser algo complejo. Lo que sí es interesante es ese entender que las competencias emprendedoras son útiles no solamente para emprender. Y ese reconocimiento ya es sin duda importantísimo, importantísimo. Por eso, invitarlos a seguir con estos foros temáticos donde se habla del perfil que ya está y que se puede seguir trabajando, lo veo fundamental, fundamental. Si quisiera aprovechar, Francisco, para hacer dos comentarios más que tienen que ver con preguntas que tenemos en la sección y con el chat. Una de Fanny, que me parece importantísima. Fanny habla de la importancia de formar en competencias emprendedoras desde el bachillerato, ¿no? Y allí estoy totalmente de acuerdo contigo, Fanny. De hecho, hace como unos 17, 18 años, invitamos a un profesor brasileño a una conferencia aquí en Venezuela. Él tiene un trabajo sobre pedagogía emprendedora, y nosotros estábamos absolutamente emocionados porque nos acababan de aprobar las materias para que la vieran todos los estudiantes en el currículum en pregrado, ¿no? Y él nos decía, pero van muy tarde, hay que enseñar emprendimiento desde la escuela, tiene que formarse en competencias emprendedoras los chicos desde el colegio, desde el que inician hasta la universidad. Es decir, estas competencias se pueden ir desarrollando. Y desde allí, hasta ahora puedo decir que he visto iniciativas interesantísimas en preescolares, en colegios y en liceos sobre este tema. He tenido la oportunidad de trabajar con docentes en esas áreas y tienen unos proyectos maravillosos. Pues volvemos a lo mismo que comentaba Francisco, y tiene que ver con cómo las competencias emprendedoras permiten tener o le permiten a cada uno de los individuos un mejor desarrollo en la sociedad. Entonces, enseñar innovación o desarrollar las capacidades de creatividad, de identificación de oportunidades, de trabajo en equipo, de resiliencia, gestión de recursos, pues todo esto es positivo para todos nosotros, sin lugar a duda, y por eso verlas desde temprana edad es algo importantísimo, ¿no? Y luego otro comentario que hace Milagros en la sección de preguntas y respuestas que me parece muy importante y tiene que ver con el miedo a emprender, ¿no? Si alguien pierde el miedo a emprender, es mejor que no emprenda, porque eso quiere decir que no está viendo todo el panorama claro. Ese gusanito de miedo siempre tiene que estar, esa cosquillita del riesgo, de saber que algo va a pasar y que no tienes todo el panorama claro, esa emoción es buena, es sana y es importante. Ahora bien, el miedo nos puede paralizar. Vamos a conocer dónde queremos emprender, ¿no? En qué área. Entonces, más conocimiento
conscientes de que no lo podemos tener todo. Más análisis, más conversación, más revisión nos permite reducir el riesgo y también controlar un poco más ese miedo y esa ansiedad. Emprender en Venezuela no es sencillo y no es imposible. Eso creo que es importante dejarlo en claro. Entonces, ¿es absolutamente fácil y es como en otros lugares? No, no es así, lo sabemos. Es que nada es así en nuestro país. Nuestro país tiene unas características muy particulares, pero también es cierto que cada vez más las conocemos, las entendemos y por tanto podemos gestionar. ¿Hay imponderables? Sí, efectivamente, hay imponderables y ocurren situaciones que pueden cambiarnos el panorama completo, pero bueno, la pandemia nos ocurrió a todo el mundo, no nada más a nosotros. Y eso cambió el panorama para todos, como decía Francisco, para las instituciones de educación superior nos cambió. El que tenía una empresa que hacía tapabocas e insumos para los hospitales o las clínicas, hoy en día, si lo hizo bien y lo pensó bien, es millonario. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos los emprendedores en el área de turismo. De hecho, aquí mismo en Venezuela, donde la pandemia sabemos tiene un impacto muy fuerte. Y para mí esa es una de las áreas, en lo personal, yo pensaba que era una de las áreas más afectadas con la pandemia y tuve el gusto de participar como instructora en el programa de formación para principios turísticos, pero además desde un enfoque sustentable. Y fue un gusto, este programa lo lleva adelante el CIAP junto con la Fundación AEPSE. Y fue para mí un gusto escuchar a los emprendedores en el área de turismo diciendo, no, es que, profe, yo este fin de semana no puedo conectarme con usted porque yo tengo unos clientes que tengo que atender, porque yo tengo unos paquetes que vendí. ¿En serio tú todavía estás vendiendo? Sí, claro, nosotros seguimos y estamos y vamos. Entonces, primero veía una pasión infinita en estos emprendedores en el área de turismo, pero además son la demostración, o por lo menos así lo fueron para mí, de que es difícil, sí, pero no es imposible, y menos es imposible cuando queremos. Entonces, ¿qué veo un riesgo aquí? No lo tengo claro. Bueno, toca conectarnos, toca preguntar, toca investigar, y entonces voy a llamar a la gente del CIE para ver si conocen a un profesor en la universidad que me oriente sobre este tema que no tengo claro, porque además lo maravilloso es que la mayoría de las organizaciones que están en el ecosistema de emprendimiento, y en particular en el caso de las universidades, estamos muy a la disposición de los emprendedores. Y casi todas las universidades tienen un centro que apoya también a los emprendedores. Y en particular ustedes ya están aquí y por tanto están conectados con el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica. Entonces, lo que toca es aprovechar estos contactos que tenemos y estos espacios en los que estamos. Muchas gracias, Anafina. No sé, bueno, no paran los comentarios, de verdad que este ha sido uno de nuestros foros. Venimos con todo, como quien dice. Yo creo que la crisis nos está impulsando. Palabras de una gran emprendedora social, Claudia Valladares, dice que Venezuela es un laboratorio social. Y eso yo lo creo también. Tenemos dignos representantes nacional aquí en nuestro país que han dado la talla, que nos han dejado muy motivados. Tocaste un tema ya para finalizar en estos 2 minutos, que era el tema del turismo. Yo tengo 42 años, pero a los 20 años no sabía qué hacer en mi país y uní la pasión que yo tenía por el turismo y la tecnología y tuve un emprendimiento que para mí trascendió, que era tuposada.com. Lo vendí. Estuve 17 años conectado con mi propósito y jamás y nunca tuve financiamiento de un banco. Y estoy hablando que lo construí con muy poco dinero. Todo se trata en primer momento de tener los lentes de la pasión y el propósito. Si nos conectamos con estos 2 elementos, vamos a poder trascender. Lo demás viene solo. A lo mejor no vamos a poder hacer un gran emprendimiento en primer momento, pero vamos a encontrar las herramientas desde la academia para seguir apoyando esta gran cantidad de ideas. Muchísimas gracias en nombre del Centro de Innovación y Emprendimiento, la Dirección de Egresados, nuestro aliado Fundación BBVA, que nos está apoyando, y difundan estos espacios maravillosos para que sigamos creciendo. La semana que viene los esperamos con Karina Salas, de Fundación Telefónica, para hablar de innovación y creatividad. Feliz tarde, mil bendiciones para todos. Muchas gracias, Anafina, a nuestros queridos profes y participantes. Los esperamos todos los miércoles de este año. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.